La pluma se detiene sobre el pergamino. Afuera, la noche de Jerusalén es absoluta. Adentro, una sola llama tiembla sobre una mesa de madera. Y una mujer, peregrina venida desde los confines del Imperio Romano, escribe lo que acaba de presenciar dentro de la Basílica del Santo Sepulcro. No fue un sermón, no fue una lectura, no fue siquiera un canto, fue fuego. Sus palabras describen algo que la ha sobrecogido. Cuenta cómo, a la hora 10, todos los cirios y lámparas de la Anástasis se encienden a la vez, y la basílica entera, según ella misma anota en su diario, se llena de una luz inmensa, una claridad sin medida que parece desbordar las paredes. Estamos en el siglo IV. La mujer se llama Egeria, y eso que está describiendo, sin saberlo, es el corazón mismo de un misterio que la Iglesia llevará 2000 años custodiando. Piénsalo por un momento. El cristianismo es la religión más rica en palabras del mundo. 4 evangelios, 21 epístolas, más de 730.000 términos en la Biblia, bibliotecas enteras de padres de la Iglesia, concilios, encíclicas, catecismos, sumas teológicas. Y sin embargo, en la noche más importante de todo el año litúrgico, la noche en que se celebra la resurrección, el corazón mismo de la fe, la Iglesia, antes de pronunciar una sola palabra, antes de abrir un solo libro, antes de proclamar un solo dogma, enciende una hoguera. ¿Por qué? ¿Por qué? La Madre Iglesia, custodia de la palabra encarnada, decides que la celebración más sagrada del calendario no comenzará con un texto, ni con un sermón, ni con una procesión solemne, sino con el gesto más antiguo, más primitivo, más arcaico que conoce la humanidad: prender fuego en la oscuridad. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es una curiosidad litúrgica. Es un secreto que el cristianismo ha guardado a la vista de todos durante 1800 años. Un secreto que la mayoría de los fieles nunca ha entendido, y que una vez que lo veas no podrás dejar de verlo. Prepárate, porque la respuesta no está en los libros, está en la llama. Para entender por qué, debemos ir mucho más atrás que Egeria, más atrás que la primera Pascua cristiana, más atrás incluso que el mismo Cristo. Debemos ir al primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 3. La primera acción que Dios realiza tras crear el cielo y la tierra no es plantar un árbol, no es modelar al hombre, no es separar las aguas. La primera acción de Dios, la primera palabra registrada del Creador es: hágase la luz. Y la luz fue. Antes de que existieran los cuerpos celestes, antes del sol, antes de la luna, antes de las estrellas, ya había luz. Una luz que no provenía de ningún astro. Una luz que era, en sí misma, la primera epifanía de Dios sobre la creación. 4000 años después, los hijos de Israel caminaban por el desierto huyendo de Egipto. ¿Y cómo los guiaba el Señor? Éxodo 13, versículo 21. De día iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que pudieran marchar de día y de noche. Fuego, otra vez fuego. En el templo de Jerusalén, sobre el altar de los holocaustos, ardía un fuego que jamás debía extinguirse. Levítico 6, versículo 13. El fuego arderá continuamente sobre el altar, no se apagará. Era una llama que llevaba siglos viva, una llama que se transmitía de generación en generación, una llama que era, literalmente, la presencia perenne de Dios entre los suyos.
y sobre el candelabro de 7 brazos, la menorá. 7 pequeñas llamas representaban los 7 días de la creación. 7 fuegos, 7 espíritus, 7 ojos del Cordero, dirá después el Apocalipsis. Cada noche de Sabbat, en cada hogar judío, una madre encendía 2 velas y pronunciaba la Birkat Aner, la bendición de la luz. Y al final del Sabbat se realizaba la Havdalah. Una vela trenzada se prendía para marcar la separación entre el tiempo sagrado y el tiempo ordinario. Luz para entrar al descanso, luz para volver al mundo. Cuando los primeros cristianos, todos ellos judíos, comenzaron a reunirse al caer la tarde para celebrar a Jesús resucitado, no inventaron nada. Heredaron, tomaron el gesto más antiguo de pueblo y lo llenaron de un sentido nuevo. Cada noche, al ponerse el sol, encendían una lámpara y cantaban. Lo llamaron Lucernarium, la hora del encendo. Y aquí viene la primera revelación que sacudirá a tu manera de ver la liturgia católica. Porque durante casi 1000 años, entre el siglo IX y mediados del siglo XX, la Iglesia celebró la vigilia pascual en pleno día, a las 9 de la mañana del Sábado Santo, con el sol radiante en lo alto, bendiciendo un fuego al que nadie podía ver brillar. El gesto más antiguo del cristianismo había sido vaciado. La llama que debía rasgar la oscuridad ardía bajo la luz del mediodía, y nadie durante siglos se atrevió a decir que el rey estaba desnudo. ¿Cómo se llegó a semejante distorsión? Lo veremos. Pero antes hay que descifrar el idioma del fuego mismo, porque la palabra Lucernarium no es una etiqueta cualquiera. Viene del latín lucerna, la lámpara de aceite que ardía en cada casa romana al caer la noche. Pero detrás del latín hay algo más antiguo, el griego lichnos, y detrás del griego el hebreo ner, la lámpara del santuario, 3 idiomas, una sola llama. San Hipólito de Roma, hacia el año 215, escribe en la tradición apostólica un texto que la mayor parte de los liturgistas atribuye a su escuela, que cada tarde, cuando llega la lámpara, el obispo pronuncia la acción de gracias sobre la luz. No es decoración, no es protocolo. Es ya, en pleno siglo III, un rito establecido, una tradición recibida. Tertuliano, en su Apología, lo confirma. Los cristianos encienden velas asamblea, no para iluminar la sala, para iluminar el alma. Y entonces, hacia el año 370, San Basilio el Grande, uno de los padres más rigurosos de Oriente, menciona en su tratado sobre el Espíritu Santo un himno tan antiguo que ya nadie recuerda quién lo escribió. Un himno que se cantaba al encender las lámparas vespertinas. Un himno que Basilio llama, con asombro, antiguo. Y eso lo dice un hombre que vivió apenas 300 años después de Cristo. Su nombre, Fosilarón, luz alegre, luz radiante, luz jubilosa. Detente aquí un instante, porque acabas de tocar el texto cristiano, cantado más antiguo que se conserva, más antiguo que el credo, más antiguo que el Padre Nuestro tal como lo recitamos. Un himno que se cantaba al ponerse el sol cuando aún se podía conocer a alguien que había conocido, a alguien que había visto al apóstol Juan. Y dice así: oh luz alegre, santa gloria del Padre inmortal, celestial, santo, bienaventurado, Jesucristo, llegados al ocaso del sol, viendo la luz vespertina. Alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Lo escuchas? No es una doctrina, es una experiencia. Los primeros cristianos no estaban explicando que Cristo es la luz. Lo estaban viendo.
cada noche, en cada lámpara que se encendía sobre cada mesa. Y por eso ese gesto no era una metáfora improvisada, era la respuesta directa al evangelio que llevaban en el corazón. El prólogo de San Juan, capítulo 1, lo había dicho con una claridad que dejaba sin palabras. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Y un poco más adelante, era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Después, en el capítulo 8, el propio Cristo lo proclamará en el templo de Jerusalén. Era la fiesta de los tabernáculos. Los grandes candelabros del atrio ardían toda la noche. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Allí estaba la clave: el fuego del Sinaí, la llama del altar, la menorá del templo, la lámpara del Sabbat. Todo apuntaba a una persona, y esa persona se había declarado, con todas las letras, la luz. Cada lucernarium era, en realidad, la confesión nocturna de esa fe. San Agustín, en el libro 9 de sus Confesiones, recuerda con emoción las procesiones de velas en Milán bajo el obispo Ambrosio, velas que cortaban la oscuridad de las basílicas, velas que hacían llorar al joven retórico recién convertido, porque ahí, dice, sentía por primera vez que algo había bajado del cielo y se había metido entre los hombres. Esto es lo que la Iglesia heredó. Esto es lo que durante 1000 años fue evidente. Y esto es lo que estuvo a punto de perderse para siempre. Mira ahora lo que ocurre cuando, a mediados del siglo XX, la Iglesia devuelve la vigilia a la noche. La Iglesia está completamente a oscuras. Ni una sola luz, ni una vela, ni un cirio. La oscuridad es total, esa misma oscuridad que cubrió la tierra cuando Cristo expiró en la cruz. Esa misma oscuridad de la que habla Génesis antes de que Dios pronunciara su primera palabra. Afuera, en el atrio, el sacerdote enciende una hoguera nueva. Fuego nuevo. Fuego que no proviene de ningún fuego anterior. Un fuego que, simbólicamente, comienza desde cero, como si fuera el primer fuego del mundo. Y entonces ocurre algo extraordinario. El sacerdote bendice el cirio pascual. Toma un punzón y graba sobre la cera, en un orden misal romano, 5 signos, una cruz. La letra griega alfa, arriba. La letra griega omega, abajo. Y los 4 dígitos del año en curso en los 4 ángulos de la cruz. Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. Suyos son los tiempos y los siglos. Después clava 5 granos de incienso en los 5 puntos de la cruz, las 5 llagas del resucitado. Y aquí, fíjate bien, la Iglesia ha conservado, sin saberlo durante siglos, un detalle curioso que se convirtió en teología. Algunos liturgistas del siglo XX han sostenido una hipótesis fascinante, que en algún momento de la Edad Media un escriba habría confundido la palabra latina incensum. En su sentido original significaba simplemente encendido, refiriéndose al cirio, pero también podía leerse como incienso. Lo que era originalmente un gesto sobre la llama se habría convertido, por la lectura de un copista, en 5 granos de incienso clavados en la cera. ¿Te das cuenta? Un tropiezo medieval, una mano cansada, una mirada distraída, terminó produciendo, según esa hipótesis, uno de los símbolos más densos de toda la liturgia católica: las 5 llagas, la cera, el incienso. 3000 años de simbolismo bíblico que la providencia parece ser rescatado incluso del descuido humano.
El sacerdote enciende el cirio y proclama 3 veces, elevándolo en la oscuridad: Lumen Christi, luz de Cristo, Deo gratias, demos gracias a Dios. Y la llama se reparte. Una vela enciende otra, otra enciende otra. La oscuridad va cediendo no de golpe, sino llama por llama, fiel por fiel, como si la luz fuera un río humano que sube por las naves del templo. Cuando todos sostienen su cirio encendido, el diácono entona el pregón pascual, el Exsultet, otro de los textos más antiguos de la liturgia, un himno que canta a la abeja, sí, a la abeja, porque fue ella quien produjo la cera de la que está hecho el cirio. Un himno que se atreve a pronunciar la frase más escandalosa de toda la teología cristiana: «Oh felix culpa, quae talem ac tantum meruit avere redemptorem». Oh feliz culpa, que mereció tener tan grande redentor. Léelo otra vez, léelo despacio. La Iglesia en la noche más santa canta que la caída de Adán fue afortunada, porque sin la caída no habría encarnación, sin pecado no habría Salvador. Sin la oscuridad, toda la oscuridad, no habría tenido sentido encender esta llama. El fuego no niega la noche, la redime, y antes de volver a la gran distorsión medieval, hay que detenerse en una escena que probablemente nunca te contaron en catequesis. Una escena que ocurre en una colina de Irlanda, en torno al año 433. La colina se llama Tara. Allí, cada primavera, el rey supremo de Irlanda celebraba el rito pagano del fuego nuevo. La ley era estricta. Hasta que el rey no encendiera la primera llama, ningún otro fuego en toda la isla podía arder, ni en los hogares, ni en los campos, ni en los altares. Esa noche, el rey miró al horizonte y vio algo imposible. En la colina vecina de Ceslein, otra hoguera ardía antes que la suya. Era San Patricio. Era la vigilia pascual y había encendido el fuego cristiano deliberadamente antes que el fuego del rey. No fue insolencia, fue proclamación. Aquella hoguera anunciaba que un nuevo rey había vencido a la noche, que el viejo orden había terminado, que ahora la luz no nacía del trono pagano, sino del resucitado. Roma no inventó el rito del fuego nuevo. Según varios historiadores de la liturgia, lo absorbió de los monjes celtas, herederos directos del gesto de Patricio, y lo incorporó a la vigilia universal. Cada vez que un sacerdote, en cualquier rincón del mundo, enciende hoy la hoguera del Sábado Santo, está repitiendo, sin saberlo, el desafío que un misionero solitario lanzó hace 1600 años, en una colina irlandesa frente a un rey que creía gobernar la oscuridad. Y ahora vuelve conmigo a aquella distorsión, porque no se puede entender la restauración sin entender la ruina. Durante casi 1000 años, desde más o menos el siglo IX hasta mediados del siglo XX, la vigilia pascual fue empujada cada vez más temprano. Primero al atardecer del sábado, luego a la tarde, luego al mediodía. Y finalmente, ya entrado el segundo milenio, la vigilia se celebraba a las 9 de la mañana del Sábado Santo. Piénsalo, la noche más santa del año celebrada bajo el sol. El fuego nuevo encendido en una plaza inundada de luz natural. El cirio pascual brillando dentro de basílicas iluminadas por vitrales encendidos. El Lumen Christi proclamado a una asamblea que no podía verlo, porque la luz del día borraba la llama. Era como cantar el fósil Aarón al mediodía. Como tocar la Havdalah al amanecer. Como leer Génesis 1:3 con los ojos cerrados. El gesto seguía, las palabras seguían,
los granos de incienso, las 5 llagas, el alfa y la omega, la abeja del exultet, todo seguía. Pero el fuego ya no luchaba contra nada. La llama no rasgaba ninguna oscuridad, porque no había oscuridad que rasgar. ¿Cómo se rompió algo tan antiguo? Por una suma de pequeñas cosas. El ayuno eucarístico, que en aquellos siglos se exigía desde la medianoche, hacía casi imposible que los fieles aguantaran una vigilia que terminaba en la madrugada. Los obispos, por compasión pastoral, fueron adelantando la hora, y lo que comenzó como una concesión se convirtió, generación tras generación, en costumbre, y la costumbre en derecho, y el derecho en olvido. Para el siglo XIX, casi nadie en la iglesia recordaba que la vigilia debía ser nocturna. Los manuales litúrgicos lo explicaban con vergüenza, casi como una rareza arqueológica. Los liturgistas que se atrevían a señalarlo eran tachados de románticos, algunos, incluso, de modernistas, la peor acusación de la época. Y mientras tanto, en cada sábado santo, miles de millones de fieles asistían a un rito que ya no significaba lo que decía significar, hasta que llegó Pío XII. En 1951, primero como experimento, y en 1955 como reforma definitiva, el Papa devolvió la vigilia pascual a su hora. La noche, la oscuridad, el fuego. No fue una innovación, fue una resurrección. La Iglesia, después de 1000 años de penumbra litúrgica, volvió a encender en el lugar correcto y a la hora correcta la llama que Egeria había visto temblar en el Santo Sepulcro en el siglo IV, la misma que Patricio había encendido en Slane, la misma que Ambrosio había hecho pasear por las naves de Milán. Pero quedó la pregunta, y queda todavía, doliendo en silencio. ¿Cuántas otras cosas en la vida de la Iglesia, en tu vida y en la mía, hemos seguido haciendo mientras la luz que las explicaba ya se había apagado? Quizá tú mismo lo has vivido sin saberlo. Quizá has rezado oraciones cuya luz original ya no recuerdas. Quizá has asistido a misas en las que el rito ardía, pero tu corazón no. Quizá has heredado una fe que te entregaron como una vela encendida, y sin darte cuenta, has dejado que el viento de los años, la indiferencia, los dolores, la rutina, la fueran apagando. No estás solo. Le ha pasado a santos, le ha pasado a papas, le ha pasado durante 1000 años a la mismísima Iglesia Católica. Y aquí está el regalo escondido del Lucernarium, la razón profunda por la que la Madre Iglesia, antes que cualquier palabra, antes que cualquier lectura, antes que cualquier sermón, enciende un fuego. Porque Dios sabe que las palabras se gastan, las doctrinas se entibian, los textos se vuelven familiares hasta perder su fuerza. Pero el fuego no envejece, el fuego no se vuelve costumbre. El fuego, cada vez que arde, vuelve a ser exactamente lo mismo que fue la primera noche del mundo. Una luz que no había y ahora hay. Por eso la Iglesia no comienza la Pascua diciéndote, Cristo ha resucitado. La Iglesia comienza la Pascua mostrándotelo, encendiendo frente a ti, en la oscuridad real de una iglesia real, una llama real. Para que tu fe no dependa de un argumento, para que tu fe no dependa de tus emociones, para que tu fe no dependa ni siquiera de tus recuerdos, para que tu fe dependa de aquello que ningún oscurecimiento del alma puede borrar. Una luz que sigue ardiendo aunque tú no la veas. Detente un momento y pregúntate, sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que dejaste que la fe te sorprendiera?
¿Cuándo fue la última vez que entraste a una iglesia esperando ser tocado y no solamente cumplir? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el Lumen Christi y se te erizó la piel? Si la respuesta es no me acuerdo, entonces este vídeo no llegó a ti por casualidad. Escríbelo en los comentarios. No para que te respondamos, para que tú mismo lo veas escrito. ¿Cuál es la oscuridad concreta, no abstracta, concreta, sobre la que necesitas hoy que descienda la llama del cirio? Y vuelve, por última vez, a Egeria, aquella mujer del siglo IV, aquella peregrina que cruzó medio imperio para arrodillarse en Jerusalén y registrar con la tinta temblando bajo la lámpara lo que sus ojos no podían explicar. Una basílica que se llenaba de luz cuando afuera ya solo había noche. Entre ella y nosotros han pasado 1600 años, aproximadamente 70 generaciones humanas, 70 veces madres que tuvieron hijos, 70 veces el ciclo entero de una vida humana. Y durante 70 generaciones en cada sábado santo, en alguna parte del mundo, alguien ha encendido un fuego en la oscuridad y ha dicho, en latín o en griego, o en español o en arameo, luz de Cristo. 70 generaciones de manos pasando una llama. 70 generaciones de ojos viéndola por primera vez. 70 generaciones de corazones reconociendo, sin necesidad de explicación, lo que aquella llama significa. Cuando tú entres este sábado santo a una iglesia oscura y veas al sacerdote levantar el cirio y escuches el Lumen Christi, no estarás participando en un símbolo bonito. Estarás recibiendo físicamente el mismo fuego espiritualmente continuo que vio Egeria en Jerusalén, que vio Agustín en Milán, que cantaron los mártires en las catacumbas, que veló a Basilio en Capadocia, que Patricio encendió en una colina de Irlanda frente a un rey pagano, que a Hipólito le pareció ya, en el siglo III, una herencia recibida. Tú no encendiste esa luz. Te fue dada, como te fue dada la fe, como te fue dada la sangre que circula por tus venas, como te fueron dados los nombres de tus padres y de los padres de tus padres. Y ahora la pregunta deja de ser histórica. Ahora la pregunta es tuya. ¿A quién le vas a pasar tú esa llama? Porque 70 generaciones la han llevado hasta aquí, hasta el momento exacto en que estás escuchando este vídeo. Y la cadena no se detiene. La cadena espera que tú también prendas otra vela con la tuya. Tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu vecino, el compañero de trabajo que no cree, el amigo que dejó la iglesia, la persona que en los comentarios de este vídeo va a leerte mañana. La iglesia no comenzó la vigilia pascual con una palabra. La comenzó con un gesto. Y ese gesto te está pidiendo esta noche que dejes de ser solamente un espectador del fuego, que extiendas la mano, que prendas tu vela y que se la pases a otro. Porque antes de la palabra hubo fuego, antes del libro hubo luz, antes del evangelio escrito, alguien en alguna casa de Jerusalén, al ponerse el sol, encendió una lámpara, levantó la mirada y dijo, sin saber que estaba inaugurando 2000 años de cristianismo: Fósil Aarón, luz alegre. Y la noche, por primera vez, dejó de tener la última palabra. Si este vídeo encendió algo en ti, aunque sea una sola chispa, compártelo con alguien que esté hoy en oscuridad. Esa es tu vela, ese es tu Lumen Christi. Y esa es, sin que lo supieras, la razón por la que llegaste hasta aquí esta noche. Que la luz de Cristo te acompañe y que tú, ahora, seas luz para otros.